Si fuiste un niño de los 90, habrás conocido al temido chupacabras, que fue supuestamente una criatura que se alimentaba de la sangre de las cabras u otros animales, siendo así una historia que aterrorizó a todo México. Pero te preguntarás, ¿fue real? ¿O lo capturaron? Pues no, nada de esto fue real. Fue un engaño macabro para tapar o distraer a la población con algo más grave, el fraude del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, el FOBAPROA. El FOBAPROA fue un fondo de ahorro de emergencia creado por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari en 1990, que era un ahorro supuestamente para los mexicanos. En el caso de que algún banco estuviera en crisis, podía hacer uso de ese ahorro para seguir funcionando. En 1991, en el mandato de Carlos Salinas, una de las varias acciones de privatización que realizó en su gobierno para beneficio de unos pocos fue vender los bancos a sus amigos los empresarios, esto sin preguntarle o darle cuentas a alguien. Entre otras privatizaciones estuvieron Telmex, a manos de Carlos Slim, Altos Hornos de México y otras siderúrgicas, Mexicana de Aviación y Aeronaves de México, bancos como Banamex, Bancomer y Cefin, entre otros 18 bancos, mineras como Cananea y Mexcobre, Ferrocarriles Nacionales de México. Todo esto pasó a manos de empresarios. Expresidentes y privatizaciones. Salinas entregó los bancos a gente cercana a él y a gente que no tenía experiencia en el manejo de la banca. Un banquero en aquel entonces expresó: yo que siempre soñé con robarme un banco y ahora me lo entregan para que yo lo maneje. Al dejar los bancos en manos de empresarios que no sabían manejarlos correctamente, empezaron a otorgar demasiados créditos, creyendo que estaban siendo buena onda. Aunque esto parecía dar una buena imagen al país, las consecuencias de prestar tanto dinero sin un debido control vendrían después. Para principios de 1994, a meses de finalizar el mandato de Salinas, el 1 de enero entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, un tratado en el que sería beneficioso para Canadá y Estados Unidos, pero no tanto para México. El mercado estadounidense tomaría fuerza en México, desplazando al comercio mexicano, causando pérdida de empleos. En marzo del mismo año, el candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, sufriría un atentado, causando su fallecimiento. Este hecho generó incertidumbre y salidas de inversiones del país. Para afrontar esta crisis, junto con la mala administración de Salinas que se venía arrastrando, se tenía que buscar una manera rápida de estabilizar la economía del país, así fuera a costa de una deuda en dólares. Para diciembre de 1994, con Ernesto Zedillo en la presidencia, México atravesaba por un momento difícil en su economía, conocida como el error de diciembre. A pocos días del mandato de Zedillo, el peso mexicano se devaluaría, perdiendo fuerza ante el dólar, generando desconfianza en los inversionistas y los mercados, provocando fuga de capitales. Al disminuir la actividad económica y al aumento de la inflación, personas que habían sacado créditos en los bancos ya no pudieron seguir pagando. El desempleo y la pobreza aumentarían drásticamente. En 1995 los bancos estuvieron a punto de quebrar. Las malas decisiones del gobierno de Zedillo provocaron una gigantesca crisis y quienes teníamos créditos ya no pudimos pagar. El gobierno rescató los bancos a través del FOBAPROA, pero mucho de ese dinero no lo necesitaban los bancos o fue usado tramposamente por los que eran sus principales dueños. Y efectivamente, para 1995 fue el punto de quiebre para los bancos y sus malos manejos tendrían consecuencias. Con tantos deudores que no podían pagar, necesitaban ayuda rápida y así intervino el gobierno con el FOBAPROA, absorbiendo las deudas de los bancos con un dinero que no era para estos fines, se suponía que era dinero de los mexicanos. Pero lo que se quiso ocultar fue que los mismos dueños de los bancos habían sacado créditos altos para empresas propias o de allegados, empeorando las pérdidas. Así, muy pronto, y con la mayor desvergüenza, comenzaron a meter al FOBAPROA todo tipo de créditos incobrables, basura y chatarra para aprovechar la buena disposición de pagarlos. Un ejemplo sucísimo fue el de los créditos relacionados, es decir, créditos que los banqueros desde sus bancos se prestaban a sí mismos como empresarios y que empezaron a inflar monstruosamente la panza enorme del FOBAPROA. ¿Cuánto debe? Correcto. Pues yo tengo en mis cifras
alrededor de 120 a 150 millones de dólares. Esas son las cifras que yo tengo de lo que es adeudos. Los únicos dos procesos penales por los que estoy sujeto son, uno, un crédito que le dio Banpaís a una empresa de aerotransportación para comprar unos aviones y que estos aviones no existían y que la empresa no existía. ¿De quién es esa empresa? Es una empresa nuestra. ¿Usted se prestó solito? ¿De su propio banco? Del propio banco. ¿Usted banquero se prestó? No, yo no empresario? me presté. Pasó por los cánones que tenía que pasar, por el Consejo de Administración, por los comités de crédito. Sí, pero todos eran sus cuates. Mire, desde Puerto Rico, luego pasó a Estados Unidos y ahora aquí en México. Aquí en el país se reportan diariamente animales muertos en varios estados. Este extraño ser, extraño animal del que en realidad se ha especulado mucho, atacado en Baja California, en Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Durango, Querétaro, el Estado de México, en Puebla y también en Veracruz, de acuerdo a los reportes que hemos recibido en nuestra redacción. Para 1998, Ernesto Zedillo puso en marcha su plan secreto junto con el PRI y el PAN en la Cámara de Diputados para aprobar la transferencia de deuda privada a pública a espaldas de los mexicanos. Con ayuda de una nueva ley estratégica, el IPAP, que es lo mismo que el FOBAPROA, con diferente nombre, que fue creado para que se olvidara lo que quedaba del FOBAPROA. El IPAP surgió cuando la deuda que se acumuló a partir del FOBAPROA fue una deuda que era tan grande que tenía que encontrar una salida. Y entonces fue cuando entramos en un debate público que era que no aceptamos que se haga deuda pública el rescate bancario. Si los diputados aprueban la transferencia de deuda del FOBAPROA a deuda pública, vamos a acabar con deuda pública incrementada, que va a mermar los recursos fiscales del país. Va a haber que pagarla con impuestos o con gasto público. El PAN decidió cooperar con el PRI para encontrar un compromiso de salida. Y ese fue el IPAP, que era el FOBAPROA, pero con otro nombre. El plan de FOBAPROA debía ser pactado por los principales dirigentes del PRI y el PAN, que aunque ya se sabía públicamente su plan de traspasar la deuda, ellos juraban que no la iban a aprobar. Ya lo vamos a ver ahora en noviembre con quién van a votar ustedes. Pero vamos, es muy sencillo. Pero no es así de sencillo, Andrés Manuel. Sí, a mí me habló el señor Gurría y me dijo, ya hay un acuerdo con el PAN, básicamente, para resolver el asunto del FOBAPROA. Y ustedes acordaron con el gobierno resolver el asunto del FOBAPROA sin castigo a los responsables y sin que estén las auditorías. A ver, nosotros no vamos a aprobar el FOBAPROA, Andrés Manuel. Nosotros no vamos a aprobar el FOBAPROA, Andrés Manuel. Felipe Calderón fue clave en esta sucia estrategia, ya que era líder del PAN de aquella época, así que instruyó a su partido para la aprobación del FOBAPROA. Calderón se presenta como un político exitoso al frente del PAN. No menciona deliberadamente un dato clave de su gestión. Cuando el 12 de diciembre se aprobó el FOBAPROA. ¿Cuándo se convalidó ese saqueo que los mexicanos seguimos pagando? Que es algo que tampoco menciona. Yo le formulé una pregunta la semana pasada, muy clara. Ya que habla usted tanto de endeudamiento, ¿a cuánto asciende la deuda interna del gobierno federal? Se escabulló Felipe Calderón. ¿Por qué? Pues porque no le conviene que se sepa, que los ciudadanos sepan que él, como presidente del PAN, instruyó a sus diputados para convalidar este saqueo. Él, Felipe Calderón, junto con los diputados del PAN, hipotecó el futuro de México. Los partidos políticos que representan los intereses del gran capital financiero y bancario pretenden legalizar lo que a todas luces ha sido ilegal. Los legisladores del PRI rechazamos la culpabilidad que quieren imputar a mi partido y a mi gobierno. Con tal de hacer el debate más importante de esta legislatura,
a espaldas de la población, no se dudó en agendarlo precisamente hoy, Día de la Virgen de Guadalupe. Tal vez con la esperanza de que el fervor religioso de nuestro pueblo va a impedir que se entere de lo que se pretende consumar en su contra. El PAN no ha hecho aquí más que una cosa: hacer viable el proyecto más antipopular de pasarle al pueblo toda la deuda del FOBAPROA. Y aquí el tema central, vuelvo a insistir, aunque parezca reiterativo, exactamente. Sí. Aquí el tema es, ¿van a aprobar el dictamen con el PRI a principios de noviembre sobre el FOBAPROA, sí o no? No. Sí. Ah, perfecto, punto. Ya no, está. Ya no podemos sino cuestionarnos. ¿Qué fue lo que recibió el PAN para suscribir tamaño compromiso? ¿Qué beneficios inmediatos o a mediano plazo va a recibir por esa traición? Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 15 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto. Vamos a aprobar el FOBAPROA, Andrés Manuel. 325 votos en pro, 159 en contra y una abstención. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Protección al Ahorro Bancario. Así se consolidó la traición a la patria, con 325 votos a favor, los cuales 226 son del PRI y 99 del PAN. Ellos recibieron sus jugosos premios por ser tapadera de los poderosos deudores, y los ciudadanos comunes recibieron una deuda que se traspasará de generación en generación hasta que sea saldada. Unos pocos tuvieron el derecho y el poder de pasar la deuda de los millonarios al ciudadano común, que tenía sus propias necesidades y problemas, y son los mismos que hoy en día en la Cámara de Diputados y Senadores siguen tomando decisiones por los ciudadanos, sin tomarnos en cuenta, y solo se llenan la boca diciendo que lo hacen por el país, cuando solo ven sus propios intereses.